Ruperto León Martínez. Muchas gracias, señor Fariña. Ahí va. Hojita suelta. Programa Guaranito Arandú del profesor Fariña. Por LT17 Radio Provincia de Misiones, Posadas, República Argentina. Mi pequeño comentario. Hablar de historia, cultura y su original idioma de nuestra raza guaraní es ponernos de pie ante un hermoso árbol de hojas verdes olorosas, aromadas flores y dulces frutos. Sus raíces hundidas en lo profundo de la tierra nativa es un símbolo de una raza que avanza por el mundo entero en la difusión y enseñanza por sus propios valores. Quienes escuchan las dulces melodías de cantos de polcas y guaranías en el arpa india y la guitarra, llega al alma de la gente. No entienden el guaraní, pero lo sienten tan agradable al ser la misma vibración de su espíritu. Conocer, hablar las palabras moviliza tu sentimiento más profundo y bello. Por tal motivo muchas veces hablándolos sonreímos. ¿Por qué razón? El guaraní es una traducción en sonido de todas las vibraciones de los 4 reinos de la naturaleza para comunicarnos. Motivo por el cual ellos sostienen que su idioma es divino. Y ahora palabritas en guaraní con la letra N. Momburú, lejos. Mainumbú, picaflor, colibrí. Maiteí, saludo. Manduá, recuerdo. Manduyú, algodón. Y por ahora dejo como final y continuar Dios mediante en el próximo programa. LT17 Radio Provincia, Sisto Fotografía, nuestro auspiciante, y a cada uno de todos los que sintonizan Guaraní Tabrandú. Muchas gracias, Ruperto.